Y es ese pasaje tan bonito en el que el Señor pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y unos dicen que Elías, que Jeremías, que uno de los profetas. Y Pedro, que estaba allí, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor, mirando a Pedro, le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vemos pues cómo el Señor a Pedro lo llama y le cambia de nombre porque era Simón y le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos y que todo lo que atara en la tierra se atará en el cielo y lo que desatara en la tierra se desatará en el cielo. Le dan el poder de las llaves a Pedro, que es el primer papa. El Señor se apoya en un ser humano que era un pescador sencillo, no tenía demasiada cultura, e incluso se peleaba con los otros apóstoles a ver quién sería el más grande, dudaba cuando caminaba sobre las aguas del Señor y le dijo que él también quería caminar, empezó a caminar, se hundió y dudó y el Señor le tuvo que decir, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le corta la oreja a un soldado cuando fueron a apresar a Jesús y el Señor tiene que detenerlo a este Pedro, ¿no? Que era en ese momento reaccionó de una manera muy violenta. Luego, cuando quiso impedir que el Señor fuera a la pasión, le dice, apártate de mí, Satanás. Le dice a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y luego más tarde vemos cómo le niega 3 veces. Y luego, más adelante, después, cuando Jesucristo ha resucitado, cómo Pedro en ese momento se encuentra con el Señor y el Señor le dice, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor, pero le pregunta una segunda vez y una tercera vez y Pedro se pone un poco ya nervioso porque le pregunta 3 veces y cada vez que le dice, tú sabes todo, tú sabes que te amo, el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, o sea, cuida a la gente, cuida a tu gente. Se apoya el Señor, a pesar de las debilidades humanas, en un ser humano, a pesar de las limitaciones y de la traición, porque fue una traición cuando le negó 3 veces, el Señor lo perdona y Pedro es el primer papa. Y Pedro tiene las llaves, siempre se saca el nombre de Pedro junto a la llave, ¿no? La llave del reino de los cielos, ¿no? Y siempre se dice, ¿no? Que cuando uno se muere, ¿no? Está ahí de portero Pedro para pasar al reino de los cielos, porque él es el que tiene el poder de las llaves. La iglesia efectivamente pues tiene un poder muy grande porque está asistida por el Espíritu Santo y en la cabeza de la iglesia está el Papa. Y es el arca de salvación, para eso la funda el Señor. La iglesia es santa, como repetimos en el credo. Y tenemos que preguntarnos cómo es nuestro afecto a la iglesia. Tenemos que querer a Dios, querer a los demás, ¿no? Pero ¿y a la iglesia? Esta iglesia de la cual formamos parte, hemos recibido los sacramentos y seguimos recibiendo los sacramentos a través de la iglesia, y los sacramentos nos dan vida y nos llevan pues a ese lugar que es el cielo, ¿no? Si nosotros morimos en gracia de Dios, Dios nos hace pasar al reino de los cielos. ¿Cómo queremos a la iglesia? ¿Cómo es nuestro amor a la iglesia? ¿Nuestro afecto a la iglesia? ¿La queremos de verdad? ¿O es una institución que está allí, donde está el Papa, donde hay unos sacerdotes, la tenemos lejana,
cómo es nuestra cercanía a la iglesia. ¿Nos sentimos nosotros iglesia? El Papa Benedicto decía, no se puede querer a Cristo si no se quiere a la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. Y el Papa, han habido una serie de papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, han habido una serie de papas, y todos los papas son el vicecristo. Y uno a veces mira a los papas con una visión demasiado humana, ¿no? Este papa me gusta, este no me gusta, este me es simpático, el otro no es me simpático. San José María nos decía que tenemos que querer a todos los papas y querer al papa actual. Ahora pues el papa es el Papa Francisco. Y la pregunta es, ¿y yo quiero al Papa Francisco? ¿Lo he aprendido a querer? Después, cuando venga otro papa, tendremos que aprender a querer al papa siguiente, con sus modos de ser, con sus opiniones. Tenemos que saber quererlo. ¿Y cómo hacemos para querer al papa? Es el Espíritu Santo, que asiste a la iglesia. Nosotros somos iglesia, nos asiste también a nosotros. Dios pone el amor del papa en nuestro corazón. Y el pecado es el que nos aparta de Dios y nos aparta también del amor a la iglesia y del amor al Papa. Cuando estamos con Jesucristo, estamos con la iglesia, estamos en la iglesia, queremos a la iglesia. Cuando estamos con Jesucristo, queremos al Papa, estamos con el Papa. Sabemos que es el vicecristo, que tiene ese don de la infalibilidad cuando habla en cuestiones de fe y de costumbres. Y cada tiempo, cada época tiene su papa. Y es muy bonito ver que en los últimos años los papas han sido canonizados. No todos, pero y hay otros que están en proceso de canonización. Cuando empieza el siglo XX, el primer papa del siglo XX era el único santo que había en el siglo XX, hasta hace poco, que es San Pío X. Ha sido hace unos días el aniversario de su fiesta. Y después ya han ido canonizando a los papas, ¿no? más recientes, ¿no? Están ahora, pues está todavía en proceso el Papa Pío XII, ¿no? Pero Juan XXIII, Juan Pablo II, el mismo Juan Pablo I, que también está en proceso, y Pablo VI, ¿no? Que también ha sido canonizado. El Papa es santo, porque ahí está el Espíritu Santo, porque ahí está Dios, porque es el vicecristo en la tierra. Y tenemos que rezar mucho por el Papa, pedir mucho por él, porque está llevando el peso de la cruz. Es mucho el peso que lleva encima. Y él se apoya en nuestras oraciones. El Papa Francisco siempre dice cuando termina algún evento, se va a algún sitio, recen por mí. Recen por mí. No se olviden de rezar por mí. No podemos olvidarnos de rezar por el Papa. Y la Iglesia existe desde que Cristo la fundó. Han pasado siglos y ahí está la Iglesia. Y siempre ha ido contracorriente. Tiene el signo de la contradicción. Los primeros cristianos han tenido persecuciones, matanzas, han muerto muchos. A lo largo de la historia han habido muchos mártires que han dado su vida por la fe y continúan ahora. La Iglesia en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros está siendo perseguida. Hay distintas manifestaciones de odio a la Iglesia en distintos lugares del mundo. Se han quemado templos en distintos países. Hay doctrinas que van contra la vida, contra los mandamientos de la ley de Dios, que están extendiéndose, y nosotros tenemos que saber ir contracorriente también junto con la Iglesia. San José María decía, nos están cambiando las señales del camino. Y hoy se miente mucho. Cuando la gente se aleja de Dios, el nivel de mentiras crece. Porque el diablo se mete más
y el diablo es el príncipe de la mentira. Y entonces notamos que en los distintos ámbitos, distintos lugares, hay mucha mentira por todas partes. Y hay muchos caminos falsos, laberintos, por donde la gente se mete y se enreda, se complica la vida, gente que se suicida porque no encuentra sentido a su vida. Hay mucho precipicio y mucho odio y mucha división en los tiempos que estamos viviendo. Ahora, pues, en estos momentos de pandemia, ha habido como una especie de stop, ¿no? Paren todos y reflexionen, ¿no? También la pandemia nos sirve para eso y el Señor permite estas situaciones para hacer un poco de examen de conciencia. Nosotros estamos haciendo ahora este retiro para hacer examen de conciencia, acabamos de hacer el examen, para ver cómo estamos, si queremos a la iglesia, si queremos a Dios, si queremos a las almas, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos aprovechando el tiempo, si estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encargado, si estamos haciendo el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. La iglesia nos llama a la unidad, porque Jesucristo llama a la unidad. En los evangelios el mismo Señor lo dice, ¿no? Que todos sean uno como mi Padre y yo somos uno. Y la unidad es una nota de la iglesia. Y la iglesia necesita de cada uno de nosotros, de la comunión. La comunión es la unión. Jesucristo con la Eucaristía nos une, nos congrega. La Eucaristía es la presencia física de Dios en el mundo. Y hoy pues se ataca la Eucaristía, se queman las iglesias, se pone lejos del sagrario, la gente se olvida de la comunión. Y ahí está Dios presente, ahí está Dios esperándonos en el sagrario, en la comunión. Y se llama comunión porque nos une con Él y nos une a todos, y nos une dentro de la iglesia. Nos une al Papa, nos une a los sacerdotes, a los obispos, a toda la Iglesia universal. Y esta unión es para ir por el camino hacia el cielo. La Iglesia es el arca de salvación. Esta unión no es simplemente a juntar la gente, ¿no? Sino es vivir vida cristiana, ser testimonio de vida cristiana, ser un farol encendido, decía San José María, que se vea la luz de Dios, como dice también en ese punto de camino, el segundo punto de camino, ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación, que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Ya en la charla nos han hablado de que tenemos que ser Cristo, parecernos a Cristo, llevar a Cristo, ser el mismo Cristo, vivir vida cristiana. Eso es lo que la iglesia nos enseña cuando vamos al catecismo, cuando vamos a una clase de religión. Vivir vida cristiana es lo que el mundo necesita. Cristianos que lleven a Cristo en su vida, que sean coherentes con su vida, que tengan una autenticidad de vida, que no sean hipócritas, que no digan una cosa y hagan otra, que no tengan doble vida, que tengan una unidad de vida. Y nosotros por delante con el ejemplo. Vamos a pedirle a la Virgen María, que está en la iglesia. Gracias a ella, todos recordamos ese momento que es, de la Anunciación, ¿no? Lo recordamos a las 12 del día en el Ángelus, cuando el ángel encuentra a la Virgen que está haciendo oración y le pregunta, ¿no? Y la Virgen al final dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, la Virgen dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y gracias al sí de la Virgen, viene Jesucristo. Y gracias a Jesucristo está la iglesia. Y gracias a que está la iglesia y está Jesucristo, estamos nosotros dentro de esta barca de la iglesia, recibiendo de Dios todos los medios que necesitamos para ser libres, ser felices y poder llegar a ese destino que es el reino de los cielos.
Pero depende de nuestra correspondencia, ya lo decíamos en la primera meditación, ¿no? Cómo estamos correspondiendo al amor que hemos recibido. Amor con amor se paga. Tenemos que saber amar poniendo a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y ahí está la esperanza. La Virgen es esperanza, porque ella está para salvarnos. Jesucristo nos ha dado a su madre para que nos cuide. Y ella nos alcanza los medios. La Virgen es medianera de todas las gracias. No podemos salvarnos sin la gracia de Dios. ¿Y quién nos alcanza la gracia de Dios? La Virgen María. Ella, como madre que es nuestra, nos conoce perfectamente, sabe cómo somos, sabe de qué pie cojeamos. Sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Las madres saben mucho más de sus hijos que sus hijos de sí mismos. Ella, pues, le podemos pedir, podemos dirigirnos a ella las veces que queramos, nunca nos hace antesalas, siempre nos recibe, siempre está dispuesta a ayudarnos, a darnos lo mejor. Como dice esa oración, el acordaos, que repetimos algunas veces, ¿no? Jamás se ha oído decir que alguno de los que ha acudido a tu protección ha sido abandonado, ha sido dejado. La Virgen siempre está. A las personas buenas siempre se le encuentra. Hay gente que es muy importante y nunca se le encuentra. Otros que están perdidos y tampoco se le encuentra. Hay gente que tiene muchos teléfonos, y no hay manera de encontrarlo. A la Virgen siempre se le encuentra, a la hora que sea. Y tenemos que ser como ella, que nos puedan encontrar, que la gente que necesita pueda encontrar en nosotros unas palabras de aliento, un poco de cariño, un poco de paz, una esperanza. Hoy hace falta mucho eso. Y si miramos a la Virgen, aprendemos de ella. Y lo contrario a eso, ¿qué es? Lo contrario a eso es el egoísmo. Es pensar en nosotros, hacer nuestras cosas solamente, guardarnos, no decir nada, y pensar que somos buenos porque no hice nada malo. No hemos venido a la tierra a no hacer nada malo. Hemos venido a hacer cosas buenas. Y el Señor nos puede preguntar, ¿no? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hablaste con ese amigo? ¿Por qué no ayudaste a esa persona? ¿Por qué no tuviste iniciativas? Ahora, en estos momentos, cuando el mundo está tan mal, cuando hay tanta desorientación, ¿por qué no saliste tú, que habías recibido todo esto que yo te he dado? Te diría el Señor, ¿no? ¿Por qué no estabas encendido para ayudar a unos y ayudar a otros? Bueno, el Señor nos pedirá cuenta de nuestra vida, de todo lo que nos ha dado, ¿no? Y por eso hacemos retiro, por eso hacemos examen y tenemos que ser conscientes, todos los que estamos aquí en este momento de meditación, hemos recibido mucho. Y ahora el mismo Papa lo decía, ¿no? En una de sus intervenciones, Juan Pablo II, ¿no? Tenemos que dar, para dar tenemos que tener. Y si somos conscientes de que Dios nos ha dado y que tenemos ahí, tiene que salir mucho, no poquito. Tiene que salir mucho de dentro de nosotros. Dar a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza. Pero nos damos cuenta enseguida que Dios nos ha dado mucho y entonces nos va a pedir cuenta de todo eso que nos ha dado. No podemos quedarnos pasivos, tranquilos, pensando que así todo está en paz y todo está muy bien, cuando el mundo está como está, ¿no? Cuánta gente sufriendo y cuánta gente que necesita de otro, de alguien que se le acerque y le ayude y le dé la mano. De nuestra Madre la Virgen aprendemos. Ella nos protege y nos fortalece para que tengamos perseverancia, constancia y no abandonemos el camino, no abandonemos las normas de piedad, no abandonemos la oración. Nos han dicho hace un momento en la charla, ¿no? Hay que continuar, ¿no? La oración de mañana, no solamente la meditación de hoy o el círculo, sino mañana voy a hacer la oración. Y pasado mañana también. Y aunque nadie me vea, porque Dios sí me ve, y Dios me está esperando, y Dios me quiere dar más, y yo necesito hacer esa oración.
necesito ir a la Virgen, necesito rezar el rosario, porque el rosario es arma poderosísima que me ayuda a tener fortaleza, que me ayuda a llegar a lo que tengo que llegar. La Virgen también me despierta en el rosario, me hace ver todo lo bueno que puedo hacer y que puedo ser, ¿no? Porque tengo que ser bueno para hacer cosas buenas. La Virgen es quien nos ayuda a querer a la Iglesia. Si no, veremos a la Iglesia como una institución. ¿Dónde está la Iglesia? Ahí está en ese templo. O ahí está atrás, ahí el Vaticano, ahí está San Pedro, ¿no? Vemos una imagen de lo que consideramos que es la Iglesia, ¿no? Pero somos Iglesia nosotros. Somos nosotros Iglesia. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. ¿Cómo has amado toda la Iglesia? Y no es un amor romántico. Es como Pedro cuando el Señor le dice, apacienta tus ovejas, apacienta tus corderos. A nosotros también nos dice, ayuda a tus amigos, ayuda a la gente que Dios pone a tu alrededor, a unos y a otros, con tu vida interior, con tu amor a Dios, con todo eso que Dios te ha dado. Y la Virgen en la Iglesia nos une. Nos une para ayudarnos. No es una uniformidad la unidad. Cada uno es distinto. Cada uno es libre. Cada uno tiene su camino. Unos un camino, otros otro camino, de una manera, de otra manera. Pero unidos en ese afán de salvar las almas, que son los afanes de Jesucristo, para eso viene a la tierra. Unidos a Él, unidos al Papa. Y entonces sacamos adelante pues lo que Dios nos pide, ese plan de salvación de las almas, que es el plan de la Iglesia. Para eso está la Iglesia. Vamos a pedirle a nuestra Madre pues que ella nos ayude con las gracias que sean convenientes, que tengamos que recibir para poder corresponder.